Para mí la droga y la heroína fue mi primera pandemia. Fue mi primera pandemia y en mi primera juventud vi el lado oscuro de la vida en los ojos de las personas de mi alrededor que se iban, que simplemente se iban, y gente muy cercana, ¿no? Y siempre me ha quedado esa idea de este es un tema que nos importa a todos, que te puede arruinar la vida, que te puede arruinar la familia. ¿Cuál es un poco el momento en el que, o qué tenéis en la cabeza que digas, ostras, a mí esto me... Bueno, tú eres médico, tendrás... No, yo soy médico y soy médico de salud pública, con una visión más de las enfermedades que afectan a la población en general y no solo al paciente individual detrás de Claro, otro, ¿no? Entonces, claro, cuando mirábamos los problemas de salud, lo que mataba a la gente antes de tiempo, pues tenemos clásicos que siguen aquí, como el tabaco, que sigue siendo el mayor asesino en nuestro país. Pero llegó un momento en que la heroína y la sobredosis, sí, el SIDA contagiado a través de compartir los instrumentos de inyección, en nuestra sociedad tuvieron un impacto extraordinario, que afectaba sobre todo a gente joven y que afectaba sobre todo a gente joven en los barrios más desfavorecidos. Y en mi ciudad de origen, en Barcelona, pues la primera caída en la esperanza de vida desde la guerra civil fue en los años 80 por la combinación de la heroína y el SIDA. Teníamos un progreso sostenido, ineluctable, parecía secular. Cada vez vivimos más años y de golpe, ¡pum!, cayó la esperanza de vida durante 2 años. Y entonces a algunos de nosotros esto nos implicó mucho. Las adicciones, la heroína en aquel momento y otras que vinieron después. Bueno, en mi caso es algo hasta cierto punto conectado con lo que dice John Ramón y finalmente el impacto desproporcionado que tienen ciertos aspectos digamos, de nuestras sociedades en las comunidades más vulnerables. Entonces, evidentemente, cuando te acercas a barrios de la periferia urbana de Colombia, digo, podemos nombrar cualquiera de los países de la región, Venezuela. Yo he tenido bajadas a barrio muy interesantes que además, yo digo, fueron reveladoras en muchos casos para entender que la política pública tiene que atender ahí, tiene que llegar ahí, tiene que comprometerse con lo que está pasando ahí. Entonces, das una vuelta por Cracolandia en Sao Paulo, o por Petare en Caracas, o por Santa Fe en Bogotá, y finalmente te das cuenta de que son fundamentalmente agendas de inclusión social y económica que están detrás, que lo estructural se tiene que trabajar para poder resolver en algo, digamos, las situaciones de sufrimiento que hay alrededor de todo esto, y que finalmente, pues, bueno, pues la política pública, yo creo que sobre todo ahí tiene que aprender mucho de las propias herramientas que las comunidades han desarrollado. Hay cosas fantásticas de América Latina, de respuestas comunitarias, que se han ujú, construido modelos de política pública en atención, por ejemplo, en drogas, que creo que son importantísimo tener en cuenta también en ese tipo de contextos, ¿no? Donde a veces el Estado no tiene una mano tan larga como el nuestro como para llegar a todos los rincones. Entonces, eh, sí, finalmente uno se convence y se compromete en un tema que es un tema profundamente de justicia social y es un tema profundamente de desarrollo finalmente de mejorar la vida de la gente. Por eso estamos en esto, porque creemos en eso. Hay un ámbito que es particularmente querido en esta casa y creo que en todas las casas, que es el de América Latina, ¿no? Y ahí creo que el trabajo, también por los años que hace, que trabajamos conjuntamente con ellos, tiene mucho valor añadido el trabajo que hacemos todos. Ah, yo preguntaría a Javier cuál es la foto real de las drogas en América Latina. Javier lleva muchos años trabajando en políticas públicas con FIAP, pero también con organizaciones internacionales, multilaterales, focalizadas o no en América Latina, en este ámbito, ¿no? Pues bueno, sigue siendo todavía una de las regiones que acumula más sufrimiento en relación tanto con el fenómeno como con, digamos, con los impactos de las propias políticas. Entonces, sí que creo que es importante ahora en esta coyuntura también quizá apelar a la urgencia de humanizar más la política, de volver a darle una vuelta precisamente para que las políticas se vuelvan finalmente más activas en relación a conseguir resultados para el desarrollo y no todo lo contrario. Y que va a generar retos importantes fundamentalmente porque las recetas han estado
siempre muy ligadas a ser muy duros con los débiles y muy débiles con los duros. Y por ahí creo que esta parte de la receta o de la revisión que tenemos que hacer finalmente para conseguir todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hay muchos estereotipos, ¿no?, alrededor del mundo de la droga. Ah, ¿Cuáles dirías tú que son las tres políticas o los tres ejes más importantes que se pueden desarrollar con ese objetivo, con el objetivo de reducir los daños, de mejorar la vida de las personas? Y Es difícil esta pregunta, Ana, pero me imagino. tendría que decir, me gusta que me hagas esta pregunta. La verdad es que el fenómeno, el problema, va cambiando con el tiempo. Cuando yo empecé mi carrera profesional, el gran problema era la heroína. Y, y fue un problema que nos aterrizó de golpe en este país y nos pilló sin recursos para hacerle frente, sin conocimiento, sin una red asistencial. Y bueno, con mucho dolor y con mucho sufrimiento por en medio, pues se consiguió darle respuesta, ¿no? Y ahora los problemas que nos preocupan más son otros, los que nos afectan más son otros, y los que nos parece que pueden venir son todavía otros. O sea que los problemas siempre van a estar cambiando, pero yo creo que hay tres cosas que son los ejes que siempre debemos de tener en la cabeza, ¿no? Por un lado, el conocimiento, saber cómo están las cosas, conocer lo que pasa y conocer lo que se puede hacer y lo que es útil. Entonces, basar lo que se hace en la ciencia y el conocimiento, no en ocurrencias, no en impulsos, no en la ideología, sino en la ciencia y el conocimiento como guía para la acción. Por otro lado, tener presente que toda la política internacional de drogas en todos los países está basada en la ley internacional, viene de la ONU. Las convenciones de estupefacientes vienen de la ONU y la Declaración de Derechos Humanos y todo lo que se deriva de allá viene de la ONU. Son las dos vertientes de la ley internacional que impregnan la política de drogas, en nuestro caso y en la mayoría de las sociedades desarrolladas. En algunos países no tanto, están más de un lado y se olvidan de la otra dimensión, pero yo creo que hemos de tener esta dimensión entera, ¿no? Y por otra parte, pues ser conscientes de que aquí la respuesta tiene dos vertientes. Una vertiente que es la más policial, judicial, que tiene que ver con el control de la oferta, con poner la fuerza coercitiva del Estado, de la razón, para dar respuesta al ánimo de lucro que es capaz de destruirlo todo con el narcotráfico. Y por otra parte, la prevención, la asistencia, el control de la demanda. Y el marco internacional también ha generado una especie de desigualdad en relación a cómo los países han podido abordar este tema. Aquí se han podido generar en Europa, por ejemplo, respuestas desde la salud y desde esquemas, por ejemplo, como reducción del daño, que han permitido salvar vidas, han permitido mejorar la salud, han permitido mejorar la seguridad también de las comunidades, pero allá no ha habido, digamos, mucha posibilidad de generar esa reducción de daño, pero para las políticas de oferta de una manera más clara, con lo cual, digamos que esa primera desigualdad, que es más geoestratégica, tenemos que tenerla en cuenta a la hora de abordar los temas de drogas allá. En FIAP y en toda la cooperación española, yo creo que tenemos una mirada con la Unión Europea a la cooperación feminista, y lo llamamos así, cooperación feminista, porque nos parece que ahí hay un gran olvido, ¿no? Un gran olvido. Es verdad que en la mayoría de los mundos lo que les pasa a las mujeres está muy escondido, ¿no? O aparecen de forma decorativa en las series, o está muy escondido. Y normalmente hay un sufrimiento, no digo mayor, pero sí específico, y cargas sociales muy determinadas que se concentran, sobre todo en los ámbitos de vulnerabilidad. La realidad es que las mujeres tradicionalmente tienen un consumo menor de drogas, incluso de las drogas legales como el alcohol. Y tienen menos efectos negativos del consumo. Y esto, a tiempo atrás, nos hacía quizás negligir el problema de las mujeres que tenían problemas. Porque las que tienen el problema lo tienen más grave, porque encuentran barreras para acceder a los servicios no se han pensado para ellas, se han pensado más para los hombres. Y porque muchas veces cuando los hombres tienen un problema de drogas, es su pareja femenina quien lo empuja a buscar ayuda.
y lo acompaña a buscar ayuda. ¿Y quién acompaña a la mujer que tiene un problema? ¿Y con quién deja a los niños si los tiene la mujer que tiene un problema? Y entonces hemos ido descubriendo esta dimensión, estas barreras, estos obstáculos que hacen que el problema es menos frecuente en las mujeres, pero es quizás más complicado para las que tienen el problema encontrar la salida. Y por tanto estamos intentando desarrollar estrategias y maneras de ver de darle respuesta. Y estamos justamente nosotros hacemos una estrategia cada 8 años y un plan cada 4 años, y en los últimos tiempos esto está muy presente en nuestros planes y hacemos un esfuerzo deliberado por desarrollarlo. En 2021 el Plan Nacional sobre Drogas nos dio una medalla de plata al mérito que nos hizo muchísima ilusión. Después de la pandemia, después de un mundo oscuro, a recibir, yo creo que un reconocimiento que deberíamos compartir, porque era un reconocimiento a lo que hacemos juntos, nos hizo, la verdad es que mucha ilusión y nos gustó muchísimo. Nosotros estábamos encantados de que vosotros hayáis hecho tanto trabajo bueno durante tantos años. Y esto, nuestra manera de expresarlo es a través de las medallas. Pues esta es nuestra naturaleza y no podríamos hacerlo sin vuestro conocimiento, porque realmente lo que hacemos es movilizar este sector público que atesora tantas cosas, entre ellas un saber hacer en políticas públicas inmenso, y compartirlo con los que trabajan en áreas iguales como nosotras, ¿no? Estamos centrados en servir al país, pero nos gusta compartir internacionalmente algunas cosas y no tenemos apenas capacidad de hacerlo. Entonces, que vosotros estéis allí y podáis recoger parte de lo que hacemos y lo que sabemos hacer nosotros y todos los que trabajan en drogas en España, para explicarlo, para compartirlo, para ayudar a otros, pues nos encanta.